Y para eso ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Juanpa, bienvenido. Acá un placer unirme al programa. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, iniciamos este bloque económico hablando de los aranceles impuestos y anunciados el día de hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así es, justamente él ha dicho que su palabra favorita es arancel y esto no es más que un impuesto que el gobierno de un país cobra cuando los productos entran a su territorio, como una especie de peaje que paga una mercancía cuando cruza la frontera de un territorio. Pero para el presidente estadounidense también ha sido una herramienta para negociar con muchos países. Justamente hoy, el día que Trump denominó como el Día de la Liberación de la Economía de Estados Unidos, el mandatario anunció aranceles recíprocos, que es una medida de ojo por ojo en la que Washington pretende reequilibrar la balanza. Inicialmente había dicho que impondría un arancel igual al que los países tuvieran a los productos estadounidenses, pero este miércoles habló de tarifas por la mitad de la que, según la Casa Blanca, pues los países sostienen con la Unión Americana. Aunque la administración de Trump no dejó claro dónde o de dónde salen estos porcentajes que supuestamente cobran los productos o a los productos estadounidenses. Y dijo también Trump que eran unos aranceles muy amables comparado a lo que pues estos países sostienen contra Estados Unidos. Todos lo vimos, Trump salió con tablas en las que nombraba a estos más de 180 países y tenía dos filas, ¿no? En una ponía los aranceles que supuestamente tienen vigentes estos países para Estados Unidos y los que él imponía o piensa imponer en ese momento. ¿Cómo quedó esta tabla de aranceles recíprocos? Pues bien, sin esto claro, como lo mencionas, para China estableció un impuesto de 34% que se suma al 20% anterior y lo deja hasta el 54% para su rival comercial asiático. Para la Unión Europea lo dejó en 20% y para Taiwán, importante plaza de semiconductores, lo estableció en 32%. Reino Unido, Nueva Zelanda, Egipto, Arabia Saudita, Afganistán y Australia comparten un arancel del 10% y el caso de Israel deja un escenario particular porque le estableció un arancel del 17%, pese a que el día anterior el gobierno de Netanyahu dijo que eliminaría los pocos impuestos que tenía sobre los productos estadounidenses. El escenario para América Latina es un poco más uniforme, con un arancel del 10% para al menos 16 países, en los que están Brasil, que es la potencia de la región, también Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador o Panamá. El trato para Nicaragua y Venezuela fue distinto, con impuestos mayores. Para Managua, uno del 18% y para Caracas un 15%. Para estos países que recae el 10%, hay que mencionar, entrarían en vigor el 5 de abril, mientras que para todos los demás se activaría el 9 de abril. Con este panorama vemos unas características en esta lista. 10% es el arancel mínimo para cualquier país, 50% es el arancel más alto, va para Lesoto y San Pedro de Miquelón, y 10% para países de América Latina, como lo mencionábamos, pues con las excepciones. Hablemos ahora de argumentos, y es que los hay. ¿Cuáles fueron expresados por Donald Trump para poder aplicar estos aranceles recíprocos? Pues él ha mencionado muchos, como la migración y el fentanilo, por ejemplo, para sus vecinos del norte, pero tal vez el que más ha repetido es el déficit que otros países sostienen en su contra, es decir, a los que le compra más de lo que les vende, con China a la cabeza, seguida de la Unión Europea y México con datos de 2024. Pero también porque, según Washington, muchos de esos países actualmente tienen altos impuestos a productos estadounidenses, como estos los revelaba, por ejemplo, la Casa Blanca en su momento, en el que mencionaban, por ejemplo, que la Unión Europea sostiene un arancel del 50% sobre la leche de Estados Unidos o sobre los lácteos, un 700% que sostiene, por ejemplo, Japón sobre el arroz que llegara a importar en su momento de Estados Unidos, un 100% que tiene India hacia esos productos agrícolas también de Estados Unidos, o un 300% que sostiene Canadá a esos productos de Estados Unidos. Lo que dice Trump es que este es un escenario injusto, que estos países pues tienen ese arancel a esos productos estadounidenses que eventualmente cobran. Habría que ver en qué cantidades. Por supuesto, y tú mencionabas hace unos minutos a los vecinos del continente norteamericano. ¿Qué pasó con ellos? México y Canadá no recibieron este anuncio de nuevos aranceles, aunque los gobiernos sí esperaban un anuncio que fuera pues dirigido a ellos. Así es, lo esperaban y pues esperaban tal vez verse en esa lista, pero no aparecieron. La Casa Blanca explicó que no están en esta lista de recíprocos porque seguirán con la medida vigente, es decir, de hasta un 25% a todos los productos que no entran en el acuerdo de los tres del norte del TEMEC.
Para Canadá y México, las órdenes existentes sobre fentanilo migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con el TEMEC continuarán viendo un arancel del 0%. Los bienes que no cumplen con el TEMEC verán un arancel del 25%. Y la energía y potasa que no cumplen con el TEMEC verán un arancel del 10%. En caso de que se cancelen los pedidos existentes de fentanilo migración, los productos que cumplen con el TEMEC continuarán recibiendo un trato preferencial, mientras que los bienes que no cumplen con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%. Bueno, y como bien sabes, Juan Pablo, hay fecha ya para los aranceles recíprocos, pero otro tipo de aranceles ya están en vigor o están a horas de que entren en vigor. ¿De qué se trata? Así es, uno de esos sectores es el siderúrgico porque ya están activos. De hecho, los aranceles al acero y al aluminio del 25% a todos los países que venden este insumo a Estados Unidos, que fue además la primera medida global que tomó Trump. En la práctica, Canadá es el principal proveedor de acero a Estados Unidos, según datos del año pasado, y sería el que recibiría el principal golpe. Los otros dos afectados son latinoamericanos. Estamos hablando de Brasil y México, que en conjunto los tres dan casi la mitad del acero a la Unión Americana. Los autos es otro sector que estaría afectado luego de que a partir de esta medianoche entre en vigor el acuerdo, o más bien el arancel del 25% a todos los autos y autopartes importadas a Estados Unidos. En este escenario y según los datos de 2024, México recibiría el golpe más fuerte, seguido de Japón y Corea del Sur, que entre los tres aportan más del 58% de los autos que llegan a Estados Unidos, para ver un panorama de quiénes son esos principales proveedores pues, de la Unión Americana y que justamente pues, serían ahora con estos aranceles los más afectados. Ahora platícanos sobre la cifra del día, que si no me equivoco tiene relación con este anuncio. Tiene mucha relación, $3.128 por onza. Ese fue el nuevo récord del oro, que se presenta como ese activo refugio mientras ronda la incertidumbre en el resto del mundo, que muchos analistas pues han mencionado que justamente este escenario, pues diferente a las acciones y otros diferentes métodos de inversión, pues podría ser en esta incertidumbre algo que le daría un poco más calma a los inversores. Juan Pablo, ¿y qué hay de los indicadores que también reaccionan? Pues Trump justamente tomó esta decisión justo cuando cerraron las bolsas en Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, pero sí podemos ver la apertura de Asia en este momento con el Nikkei del Tokio de Japón con el 3,4% cayendo, pero también en el lado de Australia con un 1,5% en pérdidas. El Shanghai hasta ahora la apertura subió un 1,7%, pero seguramente esta es solo la primera medida de muchas de las reacciones que tendremos después con Europa, América Latina y Estados Unidos el día de mañana en las bolsas. Te agradezco muchísimo por la información, por supuesto. Este era el dato, la noticia del día esperada por el mundo entero. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí los números de esta noticia, pero después seguiremos con mucho más. Claro que sí. Nos vemos pronto. Gracias.